Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos acompañan en esta nueva oportunidad para compartir el mensaje de la palabra de Dios. En este día que aquí en el país y quizás en algunos otros países también, venimos después de un feriado por, por el carnaval, por esta fiesta tradicional, esta fiesta folclórica, un poquito antibíblica, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. En algún momento yo me permití decir que carnaval, haciendo una traducción mía actual, decía que es la fiesta del dios de la carne, porque Baal significa señor o dueño o una potestad que se apodera de la carne, ¿sí? Y ciertamente tiene coincidencia con todos los festejos que existen en distintos países, y el nuestro no es ajeno. Pero bueno, ya lo superamos, ya estamos aquí nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Habíamos mirado hace 8 días el- la opción que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, única y exclusivamente de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos liberarnos de esta esclavitud del pecado que es nuestra condición normal, nuestra condición natural, el ser pecadores, el tener la tendencia hacia el mal, el manifestar siempre ese deseo instintivo, ¿sí?, de contrariar los preceptos de Dios, es decir, la intención original de Dios con la que nos creó. Dios no nos creó malos, Dios no nos creó, perdón, no nos creó a nosotros con una inclinación hacia lo malo, no. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La desobediencia de nuestros antepasados, de nuestros primeros seres vivientes, es la que introdujo en la vida del ser humano el pecado. Y desde ahí nacemos con una tendencia natural hacia el pecado, una naturaleza pecaminosa. Pero habíamos visto en el libro de Romanos, en el capítulo 6, dos aspectos que quiero dar como punto de partida para continuar con estas pequeñas charlas. La una, que tenemos esa naturaleza pecaminosa que llega a esclavizarnos, ¿sí?, y nos lleva hacia la muerte espiritual. Y la otra que corrobora este primer aspecto, y es el hecho de saber que la paga del pecado es muerte, refiriéndose no solo a la muerte física, que es la primera consecuencia que experimentó los primeros seres humanos. Ellos no fueron creados para morir, sino para vivir eternamente. Por eso tenían ahí el árbol de la vida, que no era el prohibido. El prohibido era el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Pero el árbol de la vida podían servirse de ahí. Entonces yo entiendo que al comer de ese fruto permanecían ellos con vida. Desobedecieron, pecaron, contrariaron la voluntad de Dios, y de ahí en adelante la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Primero, la muerte física. Es por eso que todos tenemos un comienzo y un fin. Nuestra vida está marcada en el calendario de Dios con esta temporalidad terrenal. Pero luego de esta vida, ¿sí?, todos tenemos una siguiente vida, que es eterna. Esa ya no tiene un fin. Esa condición eterna que vamos a tener es luego de una resurrección. E igualmente hablamos de dos resurrecciones: de la resurrección física, a la cual todos vamos a tener acceso, y a la resurrección espiritual, a la cual solo ciertas personas vamos a tener eh, acceso. Me explico. En Romanos capítulo 6, que leímos la semana anterior y que sirvió de base para nuestra charla, nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir que debemos explicar las dos muertes y las dos resurrecciones: la muerte física y la muerte espiritual, y la muerte y la resurrección física y la resurrección espiritual. A la muerte física y resurrección física estamos expuestos todos, excepto aquellas personas que permanezcamos o que permanezcan con vida cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida para llevar a su iglesia, o cuando venga nuevamente para juzgar a los que han quedado. Así nada más en términos generales, sin entrar en detalles. Esa es la muerte física, ¿sí? Y la resurrección
Digo que todos vamos a proceder en distintas instancias. Primero resucitaremos, ¿sí?, los que hemos muerto habiendo obtenido la salvación, y luego, tiempo después, van a resucitar aquellos que ya no obtuvieron, a pesar de las millones de oportunidades, no obtuvieron la salvación. Se negaron, le dieron la espalda, no quisieron saber nada, se sintieron autosuficientes, ¿sí? Esa es la muerte y resurrección física. La muerte espiritual es también la que se experimentó fruto del pecado, es decir, la separación de Dios. Ellos fueron nuestros primeros padres, como también los llaman, fueron sacados de la presencia de Dios, del paraíso, del Edén en el que estaban disfrutando, ¿sí? Y al salir de ahí, obviamente, se acarrió algunas consecuencias que la palabra de Dios lo muestra en el libro de Génesis. Entonces ellos quedaron separados de Dios, ¿sí? Y esa separación de Dios obviamente nos llevó por distintos rumbos, digo, a ser esclavos del pecado y a tener una muerte espiritual que es la separación de Dios. Entonces, ¿quiénes experimentan la muerte espiritual? Todos los seres humanos cuando comenzamos a actuar con nuestro libre albedrío, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos esclaviza y nos lleva a la muerte espiritual. ¿Quiénes resucitamos espiritualmente? ¿Sí? No es fruto de la venida de Cristo Jesús para levantar a su iglesia o a sus escogidos o a su pueblo, no. La resurrección opera, la resurrección espiritual, estoy hablando, opera en todas las personas, ¿sí?, que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Yo quisiera un poquito ilustrar esto que le menciono y, bueno, más que ilustrar, mostrar claramente lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura y como siempre le pido por favor con atención y con reverencia seguir la porción de la palabra de Dios. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, aquí está clara la explicación, ¿sí?, de lo que implica la resurrección espiritual. Y obviamente comienza diciendo que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, nuestras negligencias, que muchas de nuestras negligencias son pecados. Hay pecados por omisión, es decir, que pudiendo hacer lo bueno no lo hago, peco. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa nos tiene o nos tenía repletos de actitudes perversas, malas, contrarias a la voluntad de Dios, pero sobre todo por estar muertos. Acuérdese del ejemplo que puse la semana anterior, ¿sí? Por el hecho de estar muertos estábamos insensibles a esas cosas, es decir, lo hacíamos repetidamente y no nos acusaba la conciencia y no nos sentíamos mal o terminábamos no sintiéndonos mal, porque quizás cuando hacíamos algo indebido, nos inquietábamos, nos sentíamos culpables, pero en la medida de que fuimos repitiendo y repitiendo estas conductas pecaminosas de vida, ¿sí?, luego se cauteriza nuestra conciencia y ya lo hacemos pues de manera normal, podríamos llamar. Así que eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados y que Dios, no por merecimiento, no por obras, no por compensación de pecado, ¿sí?, nos dio vida, ¿sí? Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. ¿A qué se refiere el darnos vida? Se refiere a un resucitar
espiritualmente. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio esa oportunidad de resucitar espiritualmente para sacarnos de la conducta de vida que nos muestra los siguientes versículos. ¿Sí? Del versículo 2 al 4 dice que nosotros antes andábamos en esa condición, que es la corriente del mundo, siendo hijos de desobediencia, cayendo en la ira, etcétera, etcétera, lo que ahí nos muestra que por el momento no lo vamos a desglosar. Pero digo, comienza diciéndonos que nosotros recibimos esa oportunidad de obtener una vida espiritual, estando vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Hemos resucitado y Dios nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. La palabra clave, como yo suelo mencionar muchas de las veces cuando aparece esta palabrita que es tan importante, en el versículo 4 dice, pero, ¿sí? Entonces, a pesar de estar muertos, de ser desobedientes, de ser hijos de la ira, de dejarnos llevar por la corriente del mundo, de dejar que el diablo opere en nuestras vidas, ahí dice, ¿sí? Que en los hijos de desobediencia opera el príncipe de la potestad del aire, es el diablo. Sí, con sus huestes y todas las cosas, algún momento explicaremos esta situación. Nosotros éramos conducidos hacia una condenación eterna. Y estando en esa condición, dice que Dios nos rescata. La palabrita pero nos cambia totalmente la dirección del rumbo de lo que antes se estaba diciendo y se estaba viviendo, obviamente. Pero por la misericordia infinita de Dios, dice que somos salvos por gracia. Así se llama el tema de este día. Salvos por gracia. ¿Sí? Dice, porque por gracia fuimos nosotros salvados, tal como lo menciona la palabra de Dios. Permítame explicarle ahora esta parte. Pocos versículos más adelante, en el mismo capítulo de Efesios, del capítulo 2, el versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Le pido por favor que lo miremos también y que lo sigamos con atención y reverencia. Efesios capítulo 8, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, este capítulo 2, estos primeros 10 versículos del capítulo 2, hablan del milagro más grande que puede experimentar todo ser humano. Y permítame tomarme un tiempito para corroborar y desglosar esto que le acabo de mencionar. Que el capítulo 2 del libro de Efesios, del versículo 1 al versículo 10, habla del mayor milagro. No existe mayor milagro que el que aquí se menciona. Y usted dirá, pero pastor, perdón, en los evangelios se relatan muchos milagros, en el Antiguo Testamento se relatan muchos milagros. En los evangelios se relata milagros de resurrección, ¿sí? De la viuda que iba a enterrar a su hijo. Se habla de la resurrección de Lázaro, se habla de sanidades de multitudes, se habla de liberaciones demoníacas que estaban endemoniados y Jesús les liberó, ¿sí? Con su sola presencia. En el Antiguo Testamento se habla de que se abrió el Mar Rojo para que el pueblo salga caminando de Egipto, liberándose de la esclavitud. Se habla de la detención de aguas en el río Jordán. Se habla en el libro de los jueces, de Josué, se habla de un día extendido en cuanto a las horas, que el sol no se movió, o ahora que conocemos el sistema solar, la Tierra parece que se detuvo para que el sol sea beneficioso para el propósito bélico del pueblo de Dios. Es decir, se hablan milagros increíbles, inclusive hay situaciones que a veces no se comentan, no se predican, ¿sí? Pero algún rato habló un semoviente, un burrito, ¿sí? Y de todo eso se habla en la palabra de Dios. Y usted me dice que hay un milagro que supera todo eso. Sí, lo digo y lo confirmo.
¿Por qué? Porque yo sé que el Mar Rojo se abrió, pero no siempre se abrían los mares, ¿no? Fue el Rojo el que se abrió en esa oportunidad. Yo sé que las aguas del Jordán se detuvieron por esa vez y nunca más lo supe que haya sucedido. Yo sé que hay un día que tiene más horas, que está mencionado en Josué capítulo 10. Yo sé que hay muchos muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento a través de la manifestación de Dios en los profetas y en el Nuevo Testamento directamente por Cristo Jesús, por el mismo Pablo. Sé que la sombra de Pedro sanaba, que el pañuelo de Pablo también sanaba. Yo sé todo eso, yo conozco. Así dice la Biblia, yo lo creo y lo confirmo, porque son cosas que vienen sucediendo mientras creemos en Dios y permitimos que Él se manifieste. Pero insisto, este milagro es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque este milagro es un milagro que está a disposición de todas las personas. Recuerde usted que aquella mujer que tenía el flujo de sangre se metió en medio de una multitud y ella fue tocada, ella fue sanada y Jesús sintió que salió poder de él para tocar por la vida de esa mujer que por detrás se había inmiscuido para topar el manto de Jesús. Y el resto que lo tocaban, no sabemos si estaban enfermos, tenían alguna necesidad y si esa necesidad fue suplida. Es decir, hay gente que se ha sanado y hay gente que no se ha sanado. Hay gente que murió y hay gente que no llegó a morir. Hay gente que resucitó y hay otra que no resucitó. Es decir, los milagros, vea, se les abrió el Mar Rojo para que salga el pueblo de Egipto. Sí, sin embargo, cuando necesitaron otro milagro de esa naturaleza, no se cuenta que haya sucedido. Pero este es para todos, en todo tiempo. ¿Sí? Los otros dependen de la voluntad de Dios, en su soberanía. Él sabe por qué con unos hace y por qué con otros no hace. Por qué con unos hace de una manera y con otros de otra manera. Pero este es para todos, sin restricción alguna. No hay excepción de persona, raza, lengua, pueblo, cultura, condición económica. Es para todos. Se llama el milagro de la salvación. Y por eso me he permitido ponerle a esta charla el nombre de salvos por gracia. Todos los seres humanos, en la condición en la que estemos, refirámonos únicamente a la parte espiritual. Ya le digo, pueblos, lenguas, naciones, razas, condición económica, cultural, lo que quiera. Pero pongámosle mejor así. No importa si una persona es el criminal más infame, el ser más despreciable por sus actos y por el daño que puede causar a la sociedad, la amenaza más fuerte que pueda tener un grupo de personas, como puede ser aquel únicamente mentirosito piadoso o mentirosita piadosa la persona que cometa. Todos necesitamos de este milagro, que es el milagro de la salvación. ¿Sabe por qué todos necesitamos del milagro más grande, que es el milagro de la salvación? Porque si no accedemos a este milagro que depende enteramente de nosotros, ya le digo, no depende de Dios, ¿sí? Él tiene abiertos los brazos para todo el mundo. Depende enteramente de cada uno de nosotros. Si nosotros rechazamos, despreciamos, no nos acogemos a este milagro, lo que viene después de esta vida, es decir, después de la primera muerte, que es la muerte física, ¿sí? Es terrible. ¿Por qué? Porque es una muerte o una segunda muerte, como también lo llama la palabra de Dios, una muerte espiritual, es decir, una eterna separación de Dios. Y de pasito le comento, le digo o le recuerdo en alguno de los casos, de las personas que nos están mirando, escuchando, pues que después de esta vida hay un destino final, para todos, para todos. Ese destino final tiene única y exclusivamente dos posibilidades. O una vida eterna en la presencia de Dios, es decir, volver al estado original para el cual fuimos creados, ¿sí? Eso de volver al estado original para el cual fuimos creados y vivir eternamente en su presencia se llama redención. Esa es la una opción. La otra opción es estar separados para siempre, eternamente de Dios, pero en un lugar en donde vamos a pagar el precio
de lo que hemos hecho en esta vida. Ahora, usted me dice, pero si todos hemos hecho mal, así es, todos hemos hecho mal. Todos pecamos y destituidos quedamos de la gloria de Dios. Es decir, nadie tiene la opción, el mérito, la condición de acceder a volver a ese estado original, que obviamente no hay palabra para describirlo, pero yo solo puedo decir un estado de plenitud en la presencia de Dios. Y como no hay cómo, pues por eso es que somos salvos por gracia. El milagro de la salvación se consolidó, se manifestó evidentemente, porque la salvación es desde el Antiguo Testamento. Para eso Dios les dio leyes, para eso Dios les dio rituales que tenían que cumplir, todos esos apuntando al gran milagro de la salvación, a la ejecución en la tierra de ese gran milagro de la salvación. Cuando Cristo Jesús se despojó de su condición divina en su trono, de donde lógica, normal y evidentemente no tenía por qué salir de ese lugar, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y Él debía mantenerse en esa posición. Pero es el amor inconcebible, incomprensible, incomparable, el que hizo que Él se despojara a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice su palabra, se despojó de esa condición para venir al mundo, humillándose a la condición de hombre. Y siendo hombre, cumplir a cabalidad todo el plan salvador del Padre para la humanidad. Porque Dios sabe que nosotros por nuestras condiciones no podemos, no tenemos acceso. Ya fuimos desechados del paraíso, no tenemos acceso a volver a Él. Porque hay una cima con ese que nos separa del Padre. La única posibilidad es un puente que nos permita acceder. Ese puente es Cristo Jesús y su sacrificio cumplido a cabalidad. ¿Por qué digo cumplido a cabalidad? Porque nos consta y porque Él mismo lo dijo. Consumado es. Esa opción de vida, digo, no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio, no requiere mérito, no requiere una paga de ninguna naturaleza. Aquí nos explica, en términos generales, dice, no es por obras, ¿sí? Simplemente es por creer en lo que yo le estoy diciendo, tan obvio, tan lógico, tan sencillo de ser comprendido. Por creer que Jesús es el Hijo de Dios y es el que vino a ponerse en mi lugar para pagar un precio por mi pecado, de tal manera de que yo quede limpio de ese pecado, libre de ese pecado, comience a caminar como siervo de Dios, como lo dice Romanos capítulo 6, que lo vimos la semana anterior, y vaya ya en la dirección correcta. Por dar una idea, no porque así sea geográficamente, ¿sí? Comenzar a caminar hacia arriba, ¿sí? Enmendando nuestro camino que estaba hacia abajo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros. Dicho de otro modo, dice, Dios mismo viene inquietando los corazones de las personas. Dios mismo viene llamando la atención con mucho amor. Dios mismo viene instando al ser humano, a su creación, para que se vuelva. No le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No, le dice, mira, cree en mi Hijo Jesucristo, que es el que se puso en tu lugar y pagó el precio por tu pecado. Cree en Él, acógete a Él, sigue lo que Él dice. Cree en Jesucristo como dice las Escrituras, no como tú quieres creer, acomodándole a Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos y a sus sugerencias, acomodándole a tu antojo pecaminoso. No, síguele a Él como dice Él. Eso es tener fe en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esa fe, digo, es la inquietud que Dios pone, no es de nosotros. Dios pone en nosotros constantemente. Ahora que nosotros con nuestro pecado le opacamos, con nuestra negligencia no le hacemos caso, eso es otra cosa, pero ahí está. Hoy mismo Dios te está llamando. O a que llegues a los caminos o a que vuelvas a los caminos. Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere y aspira? Que nadie tenga mérito. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es en compensación. Ese es el gran problema de las religiones. Todas las religiones.
Y por eso nosotros decimos y reiteramos, no con ánimo conflictivo, no con ánimo de confrontación, ni mucho menos los cristianos evangélicos decimos nosotros no tenemos religión, porque la religión es un conjunto de normas humanas creadas para mantener alivianada nuestra conciencia, aunque la dirección sea la condenación eterna. Nosotros tenemos una relación con Dios, inexplicable. ¿Por qué Dios fija los ojos de nosotros? ¿Por qué nos constantemente está tratando de activar esa fe que Dios nos quiere regalar para que abramos los ojos? Y por eso nos dice, no por obras, es por el amor de Él, es por su gracia. De tal manera que digo, las religiones tienen esa gran equivocación de tratar de crear ciertos rituales, ciertas normas, ciertas actitudes que pretenden compensar el pecado. Eso es desmerecer el sacrificio de Cristo Jesús en primera instancia. Porque si la paga del pecado es muerte, ¿cómo evito yo esa muerte? ¿Con buenas obras? ¿Con buenas acciones? ¿Con falsas e hipócritas actitudes en mi vida? ¿Regalando todos mis bienes a los pobres si es que los tuviera? ¿Cómo compenso yo esa muerte espiritual que es la consecuencia triste y lógica del pecado? No puedo por más que me esfuerce, por más que quiera entregar todo, por más que yo mismo me ponga en una cruz. Si yo soy un pecador, si con mis pecados no puedo, peor con el pecado de los demás. Entonces dice, no es por obras. Por eso es que no hay que seguir las religiones que son, insisto, preceptos humanos, a lo mejor hasta de buena fe, a lo mejor con buena intención, no sé. ¿Quién las hizo, quién las dijo, y las siguen añadiendo? Yo no sé. Pero no es por obras, no es con compensación. El pecado no se compensa para librarnos de él. ¿Sí? El pecado se paga. ¿Y sabe quién lo pagó? Cristo Jesús. Allá, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice que por precio hemos sido comprados. ¿Sabe cuál es el precio? Precio de sangre de Cristo Jesús. Él derramó su sangre. Usted lea todo el Antiguo Testamento y va a ver cómo se hacían esos sacrificios, ofreciendo animalitos, derramando su sangre. La sangre era rociada sobre el pueblo, todo con la intención de que la gente con ese ritual reaccione y cambie. Por ese momento se sentía libre de pecados y volvía a pecar. Y eso lo reitera el libro de Hebreos. Dice, antes con los machos cabríos, los sacrificios, se hacía esto, nunca se logró que la ley pudiera santificar a una persona. Mas con el sacrificio de Cristo Jesús, sí. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo Jesús hace estas dos cosas que nadie lo puede hacer, que religión no lo puede hacer, que los grandes líderes, sean espirituales o de cualquier índole, no lo puede hacer. La una, pagar el precio. Y la otra, cambiar la vida. Sacarnos de esa corriente del mundo, ponernos a salvo de esa corriente del mundo. ¿Por qué no sigo en esa corriente del mundo? ¿Porque soy diferente? No, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque Dios fijó sus ojos en la humanidad, en todos. Pero el que se deja, el que permite, el que accede, el que se entrega, el que se rinde, tiene ese beneficio. El que no, vea, con dolor en el alma, con tristeza, qué pena. ¿Queremos nosotros que gente se vaya al infierno? No, nadie quiere. Dios tampoco quiere, porque Dios es bueno. ¿Cómo va a permitir que la gente vaya al infierno? Así es. En el corazón de Dios y por el amor que Él nos ha demostrado, obvio que Él no quiere que nadie vaya al infierno. Pero ese Dios de amor también es un Dios justo. Un Dios justo que dice, ve, yo no puedo, pues, permitir que acarree una consecuencia, aunque esta es eterna, ¿sí? Un pecador versus alguien que se entregó a mi hijo, alguien que creyó en mi hijo, alguien que valoró y honró el sacrificio de mi hijo. De tal manera que aquí es pertinente también decir que muchos de los que hoy nos decimos cristianos, que en algún momento parece que hasta se puso de moda dentro de la farándula del cristianismo, no es solo porque asistimos a una iglesia o porque inclusive hicimos aquella oración de fe, de entrega a Cristo Jesús. Porque cierto es que Dios pagó el precio de nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo, pero también nos dice aquí que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa esto? De que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús. Significa que todos nosotros, desde que aceptamos por fe a Cristo Jesús para aceptar su plan redentor en mi beneficio, esta masa amorfa que era mi vida,
pasa a ser moldeada conforme al molde de su Hijo Jesucristo, hechura suya en Cristo Jesús. Es decir, Dios quiere que nos parezcamos a Cristo Jesús, no que hagamos los milagros ni todas esas fantocherías que se pusieron de moda y que todavía se mantienen en algunos insensatos. El ser hechura suya quiere decir que nosotros caminemos como Cristo Jesús caminó, que obedezcamos como Cristo Jesús obedeció, que seamos verdaderamente hijos como Cristo Jesús es hijo. Porque en Él hemos sido resucitados, nos dice también el libro de Gálatas. En Él fuimos adoptados como hijos. Es decir, Dios nos toma, ¿sí? Pero nos quiere transformar. Dios nos toma, nos perdona, nos aliviana, nos quita el peso, nos libra del precio porque ya lo pagó su Hijo Jesucristo, pero nos quiere formar, pues. Quiere que seamos de hechura suya, conforme al molde de Cristo Jesús. Insisto, no estoy diciendo que tenemos que llegar a ser dioses y hacer las manifestaciones de... No, eso sería una torpeza pensar de ese modo. Dios quiere que nosotros seamos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Sí? Insisto, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Por el contrario, Dios quiere que seamos hechura suya en Cristo Jesús. Ahora, concluyo. Si ya somos hechura suya o nos vamos formando, vamos transformando nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, en el molde de su Hijo Jesucristo, en el molde humano, vale la pena reiterar, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Que como hemos resucitado espiritualmente, tenemos una comunión con nuestro Dios, que es espíritu, y al resucitar espiritualmente, comenzamos a tener entendimiento espiritual, que no es solo inteligencia o la sabiduría humana, no, comenzamos a tener inteligencia espiritual, es decir, comienzo a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero Dios preparó de antemano unas obras para que nosotros camináramos en ellas. Entonces no es que tampoco, bueno, entonces si no es por obras, entonces no hago nada. No, sí hay que hacer ¿qué? Lo que Dios quiere que hagamos, no lo que tú pensabas que hay que hacer. Yo le digo, por ejemplo, yo pensaba que cuando tenga mucho dinero en mi profesión, porque esa era la aspiración que tenía, gracias a Dios nunca llegó a darse, pero yo pensaba, decía, no, algún rato llego a tener mucho dinero y voy a hacer una obra. ¿Cuál era mi obra? Pues preocuparme de dar asistencia jurídica a todos los desposeídos económicamente y que quizás estaban llenando las cárceles como hoy sucede en nuestro país, que están llenas de personas que a lo mejor tuvieron delitos menores, contravenciones y que por falta de un abogado no pueden salir. Entonces yo dije, yo quiero dar esa asistencia cuando crezca, cuando tenga posibilidades económicas, cuando tenga un gran estudio jurídico, etcétera, etcétera. Esa era mi obra, humanamente hablando. Pregunto, ¿estaba mal eso? Y obviamente lo iba a hacer a título gratuito, porque siempre aprendí de mi familia, de mi hogar y de la familia que tengo hoy con mi esposa, a ser generoso, que no sea todo para mí. Entonces dije, voy a hacer esa obra. Pregunto, ¿esa obra era buena o mala? Es obvio que era buena. El tratar de ayudar a las personas que cayeron en desgracia, no a un delito, a un delincuente reincidente, no, ellos, pues el gobierno mismo les da asistencia y ellos que se les da reherencia, sino aquel que por una circunstancia, a veces obligado por las circunstancias de la vida, cayó preso, ¿sí? Y no hay quien le socorra. Entonces, esa obra quería hacer yo. Pero Dios no tenía predestinado esas obras para mí. Él tenía otro tipo de obras, esta. Deja tu profesión, deja tus cosas, deja tus propósitos, deja tus proyectos. Yo tengo otros proyectos para ti. En estos quiero que camines. ¿Sí? Y así Dios puede hacerlo con todo el mundo. De tal manera que yo le invito a que vea, no sé si amerita de mucha atención o de mucho discernimiento para comprender esto. Si hay un milagro que tiene repercusión actual, y que tiene una consecuencia eterna, tanto la actual como la eterna, maravillosa, estupendamente maravillosa, que nos puede otorgar Dios. Y ese milagro no es negado absolutamente a nadie. Insisto, a unos milagros de sanidad, a unos sana, a otros no. A unos mueren y resucitan, unos pocos, otros mueren y no han vuelto a resucitar. En alguna ocasión se abre el mar, en otras no se abrió el mar. Por un tiempo cayó el maná, después dijo, ponte nomás a trabajar, a cultivar la tierra porque ya no te va a caer. Sí,
todos los milagros maravillosos, sorprendentes, sobrenaturales de Dios han tenido algún límite respecto de las personas. A unos sí, a otros no. Este no, este es para todos. Salvos por gracia. Defínale usted gracia. Misericordia, favor, extremado amor, perdón. Todas esas palabras caben y quedan cortas. ¿Por qué despreciar? ¿Por qué hacerme a un lado? ¿Contraría ese favor de Dios en mi beneficio? ¿Contraría mis planes y propósitos? No, no contraría. Suma, orienta, aclara. ¿Por qué despreciar la salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él ya pagó un precio por el pecado que a Él no le correspondía, sino a mí y a usted, con todo derecho? Si alguien tenía que estar en esa cruz, era yo. No estuve ahí. Si alguien merecía una condenación eterna, era yo. No voy en esa dirección. Iba en esa dirección. Fui rescatado, fui salvado. ¿Qué mérito hice? Nada. ¿Y cuál es la condición y el requisito? Ser pecador reconocido. Yo reconozco que he fallado. Reconozco que mi naturaleza pecaminosa me está esclavizando y ya me ha llevado a la muerte espiritual porque ni siquiera me acusa la conciencia. Yo reconozco que no tengo la capacidad y la fuerza para enmendar muchos aspectos de mi vida. Hay una fuerza interior, inclusive en ciertos aspectos, que me inducen, me conducen, me presionan a que yo haga lo que en momentos de claridad y de entendimiento sé que no debo hacer. ¿Qué necesito? Pues necesito recibir el regalo gratuito y maravilloso de la salvación. Reconozca que somos fallidos pecadores, que no podemos superar esa condición, que necesitamos aprender a decidir, por lo tanto debemos dejar que el dueño de nuestras vidas o quien pasa a ser dueño de nuestras vidas decida, nómbrele a Cristo Jesús el Señor de su vida, ¿sí? E invítele que venga a morar para que Dios comience a transformar y a llevarle por camino de victoria, porque Cristo Jesús vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Que Dios le bendiga poderosamente en Cristo Jesús.